Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero ¿en qué Dios tú estás creyendo? ¿En el Dios de la Biblia o estás creyendo en tu propio Dios, en el concepto que tú mismo tienes de Dios? Porque una cosa es creer en Dios a nivel de cultura y otra cosa es creer en Dios como la Biblia enseña que tenemos que creer en Dios. Me sorprende mucha gente que dice tener fe, mucha gente que dice amar a Dios, pero no soportan a la iglesia. Cuando la gente dice eso, hay una confusión en sus corazones, en su mente. Eso es debido a que realmente no conocen a Dios. Mucha gente rechaza a la iglesia. Y no voy a culpar completamente a las personas por rechazar a la iglesia. La iglesia muchas veces también es culpable de que las personas rechacen a la misma iglesia, porque no estamos reflejando al Dios de la Biblia. A veces a nosotros también como iglesia nos hace falta reflejar al Dios de la Biblia. Es por esa razón que las personas no conocen al Dios de la Biblia y las iglesias no predican acerca del Dios de la Biblia. Este día yo quiero hablarte acerca de lo que dice la Biblia de quién es Dios. Acompáñame. En la Biblia dice que Dios es el creador de los cielos, de la tierra, del universo y todo lo que existe. Pero también la Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, y desde el versículo 1 en adelante, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesucristo, pero también entendemos que el Verbo es la palabra de Dios. Muchas personas quieren desacreditar la Biblia, muchas personas quieren hablar en contra de la Biblia. Incluso he escuchado a algunos pastores, lamentablemente, decir que ellos no idolatran la Biblia. Vamos a poner las cosas en perspectiva y vamos a hablar claramente. Ídolo es un Dios ajeno al único y verdadero Dios, el cual es Jehová Dios de los ejércitos, el cual es tres personas, pero es un mismo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En otro video vamos a explicar a profundidad acerca de las tres personas que es Dios, pero que es un solo Dios. Teniendo en claro esto, que este es el único y verdadero Dios, cuando tú adoras al Espíritu Santo, cuando tú adoras a Jesucristo o cuando tú adoras al Padre, no estás cometiendo idolatría porque estás hablando del mismo Dios. Cuando tú adoras la palabra de Dios, tampoco estás cometiendo idolatría. Así que estos pastores que sorprendentemente desconociendo a Dios dicen no idolatrar a la Biblia, nada más me hacen entender y tener algo bien claro. La enfermedad que está sufriendo la iglesia ha provocado que las personas se alejen de Dios. La iglesia está enferma porque no conoce a su propio Dios. Tú no puedes decir que no idolatras a la Biblia, porque para empezar la Biblia no puede ser idolatrada. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Dios. Para que tengamos esto en claro, vamos a definir un concepto. Lo que define a un hombre son sus pensamientos y sus palabras. Cuando tú escuchas a un hombre hablar, eso define qué tipo de hombre es. Eso define quién es ese hombre. Tú conoces a los hombres por las palabras que dicen, porque las palabras que dicen reflejan los pensamientos que piensan. Valga la redundancia. ¿Sí me estoy explicando? Cuando tú escuchas a alguien hablar, tú sabes quién es esa persona. La única forma de conocerse con otra persona es a través del diálogo, escuchando las palabras de la otra persona. Entonces, para nosotros poder conocer a Dios, necesitamos escuchar lo que Dios dice. Y muchas veces, lamentablemente, en la iglesia moderna, estamos pidiéndole a Dios que nos hable y orando y pidiéndole y clamándole que nos hable, que nos revele. ¿Y será que nos imaginamos una escena de película de Hollywood? Yo quiero que te imagines conmigo. Los cielos tronando y abriéndose, tu cuerpo convirtiéndose en una dimensión desconocida y de repente escuchas una voz extraña que empieza a hablarte. Querido amigo, eso no va a suceder. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, vete a tu Biblia y ahí tú vas a entender a Dios, tú vas a conocer a Dios, porque en la Biblia nosotros encontramos las características y los atributos de Dios. Por medio de la Biblia podemos darnos cuenta de cómo Dios piensa y qué es lo que Él piensa acerca de sí mismo y acerca de nosotros. La única forma de entender y conocer a Dios es a través de las Escrituras.
Y la única forma en que nosotros podemos exponerle a otras personas acerca de Dios es a través de la Biblia. No hay otra manera de conocer a Dios, no existe una revelación suprema más que la Biblia. El apóstol Pedro lo dijo con toda claridad cuando dijo: la profecía más segura es la palabra escrita. La Biblia es la profecía más segura. No tienes que esperar porque venga un profeta, un místico a decirte que recibió la última revelación. La última revelación es la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros encontramos el gran problema de las personas que dicen que creen en Dios. ¿En cuál Dios? En el Dios de los mitos, en el Dios de la cultura, en el Dios que nos han enseñado. Nosotros que somos de una cultura occidental, crecimos bajo el manto de saber que existe un Dios. Todos sabemos que existe un Dios. Hasta las malas personas saben que existe un Dios. Irónicamente, las malas personas, antes de cometer sus fechorías, se encomiendan a Dios. Si conocieran y supieran quién realmente es Dios, no harían tal barbaridad. Sabrían que están yendo en contra de la naturaleza de Dios. Dios no puede apoyar un pecado, Dios no puede apoyar un crimen. Pero estas personas culturalmente creen en un Dios, pero no conocen al Dios de la Biblia. Por lo tanto, el Dios que ellos tienen es un ídolo. Cuando tú dices creer en Dios a tu manera, tú lo que tienes es un propio ídolo. Tú tienes un ídolo de Dios, pero tú realmente no conoces a Dios. Y no estoy culpándote acerca de eso. Sé que no es tu culpa. La culpa realmente es de la iglesia, porque la iglesia se ha enfocado en enseñar otro tipo de cosas, pero no se han enfocado en enseñar quién verdaderamente es Dios. La gente no conoce a Dios porque no conoce a las Escrituras, pero las mismas iglesias tienen el problema de que ellos mismos no conocen a Dios porque no conocen a las Escrituras y no pueden enseñarle al pueblo quién verdaderamente es Dios. Cuando tú quieres tener un Dios a tu imagen y a tu semejanza, créeme que lo que tú estás teniendo es un ídolo. Dios no es ninguno de estos dos personajes de los que te voy a hablar. Muchas iglesias se encargaron de hacernos ver a Dios como un señor gruñón, listo para castigarte en el momento en que tú cometes un error. Ese no es Dios. Pero tampoco Dios es el que el otro extremo enseñó. ¿Y qué enseñó el otro extremo? Que Dios es un abuelito consentidor, que no hay ningún problema con el pecado que tú cometas, que no importa la condición en la que tú estás, igual Dios te recibe. A Dios no le importa si tú haces bien o tú haces mal. No. Ni el Señor gruñón, ni el Señor bondadoso, sin medida, es Dios. Ninguna de esas dos personas es Dios. La Biblia dice y enseña que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, déjame te lo resumo en esto. Dice que aún nosotros siendo pecadores, Dios envió a su Hijo amado Jesús a morir por nosotros. Aún siendo nosotros pecadores, en eso se conoce el amor de Dios. En que nosotros no nos merecíamos que Jesucristo viniese a esta tierra, padeciese, derramase su sangre por nosotros y aún así lo hizo. Ese es el amor de Dios. Pero también dice la Biblia que Él es fuego consumidor. ¿Cuándo es fuego consumidor? Bueno, la Biblia dice claramente en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16 en delante, que Jesús vino a esta tierra para darnos salvación, para que todo aquel que cree en su nombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero también dice en esos mismos versículos que el que no cree en Él ya ha sido condenado, y señala la condenación en el versículo 19 del capítulo 3 diciendo claramente: y esta es la condenación, que la luz, que es Jesucristo, vino al mundo, y los hombres, que somos nosotros, amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Eso es lo que está pasando hoy en día. Las personas quieren seguir viviendo en sus malas obras, las personas quieren seguir viviendo en desorden, las personas quieren seguir haciendo lo incorrecto delante de Dios, pero no quieren que nadie les corrija, no quieren que nadie les enseñe el camino a seguir. Y ellos quieren decir que aún estando en el camino equivocado, que aún estando haciendo las cosas malas delante de Dios, ellos aman a Dios y que Dios los puede amar a ellos. Déjame decirte, querido amigo, amado hermano, que la Biblia enseña que antes de nosotros ser reconciliados con Dios por medio de la sangre de Jesús, nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos en condición de enemigos de Dios.
Si tú y yo no nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros somos enemigos de Dios. Pero cuando tú y yo nos arrepentimos del pecado, entonces Dios nos convierte en sus hijos, nos perdona, y entonces es ahí donde empieza a darnos ese amor. Ahí es cuando podemos disfrutar el amor de Dios. Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, déjame decirte que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que comprender algo muy importante. La Biblia no fue escrita en español, en inglés, en francés, en alemán, ni en ninguno de los idiomas que hoy en día conocemos como los idiomas comunes. La Biblia fue escrita en dos idiomas antiguos. Fue escrita en hebreo y fue escrita en griego koiné, que no es el griego que se habla hoy día, es un griego diferente. Si nosotros queremos entender lo que realmente dice la Biblia, nosotros tenemos la obligación de estudiar a profundidad la Biblia y entender cómo fue escrita en original. Por tanto, déjame contarte que la palabra arrepentimiento que se utiliza en la Biblia tiene dos fuentes etimológicas en el griego. Una que es el genuino arrepentimiento y otra que es un arrepentimiento aparente. Es decir, hay una que se llama metamelomai. El metamelomai es un tipo de arrepentimiento en el cual realmente es un remordimiento, en el cual tú reconoces que lo que hiciste es malo, tú reconoces que el pecado desagrada a Dios, pero tú no cambias de dirección, sigues haciendo lo mismo una y otra vez. Eso es un remordimiento, eso es metamelomai. Y ese no es el que Dios busca. Dios busca el genuino arrepentimiento. Esa es una palabra que se llama metanoia. La palabra metanoia significa cambio de dirección. Cuando tú cambias de dirección significa que si tú ibas hacia el norte, tienes que girar completamente y ahora ir hacia el sur, dejando la espalda a lo que tú estabas haciendo antes. Ese es el genuino arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes y entiendes que tu condición de pecado te separa de Dios, tú cambias de dirección y empiezas a caminar en pos de Dios. ¿Cuál es la única forma de caminar en pos de Dios? A través de las Escrituras. Es por eso que me sorprenden las personas que dicen amar a Dios, pero que no soportan a la iglesia. Amado amigo, querido hermano, la Biblia dice en el libro de Hebreos que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más sabiendo que aquel día se acerca. Las señales están cumplidas. Podemos ver muchas señales de la Biblia cumplirse cada día, haciéndonos entender que cada día está más cerca el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ni yo ni nadie tenemos la capacidad de decirte va a ser este año, en este mes y en este día. Eso no hay manera de saberlo. Es antibíblico que alguien quiera decirte en qué tiempo va a venir el Señor. Pero lo que sí dijo el Señor Jesucristo es: aprended de la rama la parábola, que cuando la rama se seca es porque el verano está por venir. Cuando nosotros vemos estas señales cumpliéndose, podemos darnos cuenta que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Pero Jesucristo hizo una oración al Padre. Esto lo podemos encontrar en el libro de Juan también, en el capítulo 10, del versículo 21 en adelante. Y Jesucristo hace una oración. Y Jesucristo en esa oración dice claramente: Padre, te pido para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Esa unidad que Jesucristo ora al Padre para que nosotros tengamos es la iglesia. El diseño de la iglesia nació en el corazón de Dios, no en el corazón de los hombres. Fue Dios quien diseñó la iglesia. Fue Dios quien diseñó el sistema eclesiástico. El problema que ha habido es que los encargados de llevar la iglesia nos hemos olvidado de la palabra y hemos empezado a predicar acerca de fábulas, de falacias y de lo que la gente realmente quiere escuchar. Nos da miedo señalar el pecado porque no queremos herir a las personas y no queremos que se vayan. Preferimos tener congregaciones llenas de miles de personas que se van a perder en el infierno, en vez de hablarles la verdad para que haya un verdadero arrepentimiento. Es por eso que me sorprende cuando las personas dicen que aman a Dios, pero no soportan a la iglesia. Estas personas realmente no conocen a Dios, no al Dios de la Biblia. Tienen un Dios cultural. Amado hermano, querido amigo, yo quiero invitarte en este día para que tú puedas conocer al verdadero Dios de la Biblia, para que tú puedas introducirte en la palabra, para que puedas conocerlo, para que puedas saber quién realmente es,
para que empieces a vivir una vida de acuerdo a las Escrituras. Jesucristo puso 3 simples requisitos para seguirlo. Quiero contarte cuáles son. Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y nada más te pone 3 requisitos. El primero dice, niéguese a sí mismo. Negarte a sí mismo significa que aunque tú tengas derecho de hacer algo porque te guste o porque te plazca, no lo haces porque te estás negando a ti mismo. Ese es el primer requisito. No se trata de que si es pecado o no es pecado. No se trata de si está bien o está mal. Se trata de renunciar a ti mismo. El segundo requisito dice, tome su cruz cada día. Tomar la cruz es ese sacrificio. Tomar la cruz es dejar de hacer aquello que te place, aquello que te gusta. Reitero, no porque esté bueno o esté malo, simplemente porque tienes que renunciar a ti mismo, negarte a ti mismo. Eso es tomar tu cruz cada día. Se trata de hacerlo día tras día. Y el tercer requisito es aún más fácil. Dice, y sígame. Una vez que tú has renunciado a ti mismo, una vez que tú tomas tu cruz cada día, estás listo para seguir a Jesús. Amado amigo, querido hermano, quiero decirte en esta tarde que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Espero que estas palabras puedan quedar guardadas en tu corazón y que puedas encontrar la manera de cada día escudriñar más la palabra de Dios y así conocer más al Dios de la Biblia y verdaderamente tener una relación con el Padre. Dios te bendiga. Mi nombre es Vicente Ramírez.